empezar contigo, Carlos, si te parece. Estamos ante un proyecto que ya el año pasado contábamos, un proyecto ambicioso, por lo que supone competir con un vehículo electrificado, pero bueno, nosotros en Audi seguimos adelante. ¿Cómo ves este año la participación nuestra en Dakar? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Es un placer un año más poder, antes de unas fechas tan señaladas, pasar un rato con vosotros. Parece una tradición, ¿no? Unos días antes de Navidad poder compartir un rato, hablar por supuesto del Dakar, despedirnos antes su casillo de irnos para allá, pero sobre todo también pues pasar un rato y desearos unas felices fiestas. Yo no sé el día que me retire, que no queda mucho, pero no sé cuándo va a ser. Habría que inventar un motivo para tener un encuentro con todos vosotros y poder disfrutar un rato y desearos estas felices fiestas. Una vez dicho eso, ¿cómo veo el Dakar? Pues lo veo con un poquito más de optimismo y tranquilidad que el año pasado. Obviamente el año pasado se llevó muy justo, se llevó sin ninguna carrera, se llevó con muchas preguntas, con muchas dudas que no se podían muchas de ellas confesar o confesaros antes del Dakar, pero que teníamos y tenía todo el equipo, ¿no? Al final el rally, curiosamente, salió mucho mejor de lo que pensábamos. Primero, pues porque conseguimos ganar una etapa. En segundo lugar, los problemas mecánicos que tuvimos fueron problemas no relacionados con lo complicado que es este coche, sino fueron problemas cuando me refiero a los mecánicos, fueron problemas de amortiguación, amortiguadores que luego se solucionaron para la segunda semana. Y como sabéis, la historia del famoso segundo día con el waypoint escondido, que el 99% del rally estuvo dando vueltas y que finalmente estaba mal el roadbook y no se anuló. Más animados, más contentos, más confiados, más tranquilos, con menos dudas. Eso es como afrontamos este Dakar, con mucha ilusión, con muchas ganas y deseando que llegue ya el día, porque al final se hace largo un año entero. Desde que acaba, analizas, ha dado tiempo a hacer una evolución del coche, hacer test. Este año se ha dado tiempo a poder hacer el rally de Marruecos y ya con ganas, como digo, de que llegue el rally y poder ver dónde vamos a estar. Yo no me resisto de todas maneras a seguir haciendo esto porque pienso que no te vas a retirar nunca. O sea, que creo que vamos a tener asegurado esta fiesta cada año. Sigo contigo, Lucas. Hace unos días se ha publicado también, pues van a ser aproximadamente, porque tampoco tenemos toda la información, pero sí un mapa aproximado de cómo va a ser este año las etapas. Tenemos esa segunda parte también del Dakar 34. ¿Cómo se ve o qué visión tienes tú como copiloto de afrontar este año el Dakar teniendo en cuenta que estamos en Arabia Saudí, pero probablemente no tenga nada que ver en cuanto al recorrido que habéis tenido otros años? Bueno, yo quiero dar gracias a todos por venir y esta carrera yo creo que va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver del Dakar, ¿no? Una primera semana en la que va a ser una semana de 8 días antes de la etapa de descanso, donde las especiales van a ser largas, una media de 400, 425 kilómetros, algunas hasta 460 de especial. Y con una particularidad añadida este año que las especiales no van a tener un descanso, una neutralización en mitad del día, donde parábamos en 4 horas 20 minutos, nos permitía relajarnos un poco y controlar los coches que teníamos delante y que teníamos detrás para tener un poco de referencia cómo íbamos durante el día. Y este año van a ser todas seguidas, sin posibilidad, con lo cual el ritmo que lleves no vas a saber si es bueno o si es malo hasta el final. Puede ser que enganches a un piloto, que no te enganche, pero no tendrás una referencia clara de cómo está la carrera con los principales rivales, ¿no? Y por otra parte, la segunda parte
Después de la etapa de descanso hay un día largo de 430 kilómetros que ya va a ser importante. Y luego la etapa maratón, donde hay 3 días en la zona de 24 con arena en unas zonas complicadas, donde las expediciones no van a ser muy largas, pero por lo que el organizador nos ha ido diciendo, van a ser lentas y van a reducir mucho la media de la carrera, que esto va a ser un poco, yo creo que habrá que plantear un poco una estrategia en este tipo de especiales, porque como todos sabéis, en la arena siempre el salir delante penaliza, te ralentiza mucho la velocidad y es muy fácil que los pilotos de atrás te vayan cogiendo y se formen unos trenecitos para ir por las dunas. Entonces, si sales primero y tienes un tren de 3 o 4 coches, sabes que el cuarto coche te ha recuperado casi 12 minutos a la diferencia de salida. Entonces, va a ser un poco importante el ser un poco estables y plantear un poco este tipo de especiales de otra manera que como lo planteamos anteriormente, puesto que los 3-4 días que van a haber de llanera van a ser un poco una clave en la segunda mitad de la carrera. Hablábamos, Carlos, salíamos con más confianza, lógicamente ya es un coche que hemos ido desarrollando, y yo también al principio hablaba de esta nueva versión, esta nueva montura, que de alguna manera también genera una mayor ligereza, una mayor aerodinámica. Hemos tenido esa posibilidad de testarlo en el Rally de Marruecos. ¿Qué nos puedes contar sobre esta nueva montura con la que salimos? Pues sí, Nacho, la verdad que el coche es copia-pega en el buen sentido de la palabra del año pasado. El coche, la gran diferencia es 90 kilos menos que pesan, pero que por reglamentación vamos a llevar 100 kilos más que los demás. Cuando me refiero a los demás, porque somos el único coche con tecnología híbrida y el reglamento del año pasado igualaba a 2.000 kilos todos los coches, misma potencia, 2.000 kilos, mismo recorrido de suspensión, mismos neumáticos, todo igual. Este año, curiosamente, a los coches híbridos o eléctricos, motorización eléctrica, nos han subido a 2.100 kilos. En cualquier caso, nos hubiese costado mucho bajar esos 100 kilos, pero es difícil de entender cuando realmente la complejidad de un coche de este tipo. Pero me gustaría resaltar esto. Estamos hablando de un coche muy, muy complejo, con 4 motores, con infinidad de sensores, con una parte de high voltage que si pasa algo no puedes ni acercarte. Quiero decirte, no dar o no animar vía reglamento a una marca, a las marcas, a ir hacia ese camino de la sostenibilidad con ciertas ayudas me sorprende. Una vez dicho esto, quiero, como digo, resaltar que es un coche muy, muy complejo tecnológicamente. Audi ha sido muy valiente. Yo no creo que, sinceramente, se valore la valentía que ha tenido a la hora de poner este coche en una carrera tan complicada como es el Dakar. No estamos hablando de dar vueltas a un circuito, estamos hablando del Dakar. Si ya es complicado para una mecánica normal, para este tipo de vehículo es como ciencia ficción, ¿no? Independientemente luego de las opciones que te dé a la hora de puesta a punto y el privilegio que personalmente hemos tenido de poder trabajar con tecnología que no habíamos trabajado hasta ahora, pues eso, con diferenciales centrales. O sea, la parte de delante del coche no está conectada a la parte de atrás, por ejemplo, con un diferencial. Es un diferencial virtual, todo basado en diferencia de velocidades, de cálculos. Todo eso te da una serie de posibilidades de puesta a punto. Las pastillas de freno casi no las utilizamos porque el freno actúas con el pedal, obviamente, pero es el freno motor para recargar lo que frena el coche. Eso hace que llevemos una... Pero claro, si se rompe algo de eso, tienes que tener la opción de los frenos de disco convencionales, pero entonces los llevas como más pequeños, porque, como digo, el trabajo viene hecho por los motores para recargar la batería. Quiero decir que es un
es un reto tecnológico brutal y eso hace que sea algo especial y algo participar en ello desde un punto de vista de un piloto ya veterano como yo, que me iba a decir a mí hace 40 años que un día iba a estar trabajando con esta tecnología. Por otro lado, lo hacía ahora, obviamente ya no iba a participar en este tipo. A partir de ahí, los test han ido bien, las pruebas han ido bien, el coche se ha comportado bien, está más a mi gusto. El hecho de que sean 90 kilos más ligeros se nota, por eso viendo el año pasado, viendo la diferencia que hacen esos 90-100 kilos, te das cuenta que pasaría si fuésemos con 100 kilos menos y con la misma potencia, pero al final, lo digo lo de la potencia, hoy en día la FIA nos pone unos sensores a la salida del cambio donde ve los kilovatios de los motores y es muy fácil para ellos controlar la potencia que lleva cada coche, por lo tanto se equilibra la potencia y se iguala y lo que obviamente marca más la diferencia es el peso. Claro, pero es que la gente dice, pero es que vosotros al inicio de las especiales, si un coche de gasolina lleva 400 litros, vosotros vais a llevar a lo mejor 300 o 280, entonces vais a pesar al inicio de la especial 100 kilos o 70 kilos menos. Sí, lógicamente, primero no a todas las etapas se sale cargado a tope de gasolina y lo que realmente ocurre es que al final de todas las etapas vamos a estar 100 kilos por encima. Eso es fácil de entender. Pero bueno, nosotros no queremos polemizar con esa reglamentación, queremos centrarnos en lo que tenemos, queremos y pensamos o queremos pensar que tenemos un coche para luchar por la carrera. Hoy compañeros vuestros esta mañana me preguntaban, bueno, Audi claramente favorito, digo, no, favorito es el que ha ganado el año anterior y desde luego yo no considero a Audi favorita. Quiero pensar y considero a Audi que puede luchar por ganar el Dakar, pero favorita de ninguna manera. Todos estaremos luchando por la victoria junto a vosotros. Y ahora, si os parece, dejamos los micros abiertos para que seáis vosotros los que podáis preguntarle a ellos dos. Tenemos un par de micros por la sala, con lo cual me levantéis la mano, por allí tenemos ya uno. Buenos días a los tres. Lo primero, gracias por seguir Audi en la disciplina, que tenéis muchos frentes abiertos. Carlos, precisamente ese es el problema. ¿No ves que hay un poco complot porque estáis solos y el resto de equipos les molestáis demasiado? Con el Marruecos fuiste lo más rápido, pero ya sabes que la FIA le dio bombo a los FIA y vosotros parecía que no habéis ni estado, ya habéis hecho una actuación. Bueno, Marruecos hubiésemos ganado la carrera, pero tengo que decir que cuando tú analizas los tiempos de Marruecos, sabéis que hay unos parciales que se pueden analizar de una manera más detallada y que te da una foto más real de lo que está ocurriendo. Nosotros no éramos los más rápidos, obviamente íbamos con los 30 kilovatios menos de potencia que llevaban los demás porque ya participábamos en Marruecos en la clase Open precisamente para poder ir con el chasis nuevo de este año más la potencia disminuida de lo que va a ser el Dakar. Ellos, con respecto a Marruecos, al Dakar de este año van a tener que bajar esos 30 kilovatios que nosotros ya corrimos en Marruecos y queríamos hacer un simulacro 100% de cómo íbamos ahí en el Dakar 2023. Por eso, entre otras cosas, íbamos más despacio. Después, con todos los problemas que hubo, obviamente hubiésemos ganado la carrera. También hay que pensar que nosotros salíamos siempre el 12, el 13, el 14 y eso facilita mucho a la hora de la navegación, ver las huellas. Luego, hacer cábalas de lo que ocurrió en Marruecos por potencia, por orden de salida y por otros motivos no vale nada. Pero si me preguntas, pues yo creo que debemos de luchar por ganar la carrera. Molestar, no creo que molestemos. Lo que pasa es que a mí se me hace difícil entender
hacia dónde va a nivel de reglamentación. Cuando todo esto se inicia, yo recuerdo cuando alguien me habló de que Audi a lo mejor iba a entrar y que estaban planteando entrar con una motorización eléctrica, con un coche híbrido, se hablaba por aquel entonces de que iban a llevar una ventaja obviamente de potencia o de recorrido de suspensión, todo eso se olvidó y al revés, digamos, que alguien rebate, no, es que no cambiáis de marcha y no, es que a la salida del tramo estaréis más o menos igualados de peso y potencia, peso, recorrido de suspensión. No queremos, yo personalmente no quiero más, yo quiero igual. Que luego no podamos llegar al peso mínimo, es un problema de la tecnología, pero lo que no puede ser es que por reglamento pongan 100. Pero dejemos de polemizar por un tema que no va a cambiar nada, que no nos tome la cabeza y pensamos sinceramente que a pesar de eso vamos a ser competitivos. No merece la pena ni quejarse ni polemizar sobre reglamentos y demás, que siempre el balance of performance, sea en esta categoría o sea en otra, pues es difícil de equilibrar y equiparar. Hola, buenos días. No es una pregunta específica de Dakar, pero antes, digamos que estamos viendo muchos fabricantes que están entrando en lo que es la sostenibilidad del deporte, ¿no? Entonces, estamos viendo la Fórmula E, por ejemplo, que los propios pilotos dicen que la tecnología eléctrica es terriblemente compleja y algunos dicen que no está pasando al coche de calle. En el caso de esta tecnología, también eres usuario de coches, los dos, esta tecnología tan compleja que estáis viendo, que estáis experimentando de primera mano, ¿en qué se puede trasladar a un coche de calle? O sea, lo que tú estás ahora en vanguardia experimentando, porque hay muchas cosas que estamos viendo que tienen poca aplicación en lo que es la conducción normal. Nos venden mucha tecnología eléctrica, pero dices, ¿esto entra en un coche de calle? No, yo creo sinceramente que sí. Este ejercicio tecnológico que ha hecho Audi, a pesar de que ha utilizado varias, aprenden, porque si no lo pondrían y todo funcionaría estupendamente desde el minuto 1, ¿no? Y a Audi le ha costado hacer este coche, lo aprenden y se aplican y la tecnología esas, sin lugar a dudar, yo creo que va en los dos sentidos, porque hay cosas de serie que se utilizan en competición y cosas de competición que van hacia la serie. ¿Cuánto? Yo no lo sé, pero te puedo garantizar que en este proyecto que empieza hace 1 año y medio ha habido muchas sorpresas. Si no hubiese sorpresas, pues sería indicación de que es algo que es relativamente fácil. Y esas sorpresas, yo estoy seguro que luego van hacia los coches, para evitar y eso que se aprende, pues van hacia los coches. Sí, estamos hablando de tecnología, no es 100%, o sea, es 100% eléctrico porque los motores, el coche se mueve con motores eléctricos que chupan energía de esa batería que va cargada por un motor de compresión que va atacado a otro motor eléctrico que hace de generador y recarga las baterías. O sea, ese es un poco cómo funciona el coche. Poner el software, todo eso de acuerdo para que arranque, se pare, no sé qué, si pasa no sé qué. Luego, el problema está, ¿no, Lucas, también? Dependiendo de los problemas que tienes que hacer. Llevamos un libro así, no quiero ni coger el teléfono de satélite y empezar empiezan a salir páginas de lo que tienes que hacer luego en el software. O sea, solo el ejercicio del software del coche ya es brutal. Yo sinceramente creo que sí, y que se aprende. Y luego dicen, bueno, es que son coches, también ocurre, es decir, un motor atmosférico, le cambias el restrictor, le cambias el mapping y ganas inmediatamente, o sea, tienes más capacidad, para quién nos vamos a pelear. Pero es que nosotros no tenemos que cambiar el restrictor, es pim, pum, pam, pam, y de los 270 kilovatios pasaríamos de tener 380 caballos a 500 caballos en 0,2 segundos en cambiar un interruptor, si nos dejasen. Porque es una de las ventajas del motor eléctrico, es eso, sobre todo estar dimensionado como está dimensionado estos motores eléctricos
y caja de cambios y demás. De hecho, creo que se hizo una prueba de aceleración, Audi hizo una prueba de aceleración poniendo el máximo de potencia y no sé qué barbaridad, de 0 a 100, cambiando los neumáticos y tal, conseguía este coche. Es decir, el potencial del coche a nivel de performance es mucho mayor del que tenemos, si quisiese. Sí, bien para Carlos, bien para Lucas. Conociendo ya un poco de qué va a ir el recorrido de este Dakar y conociendo, como conocéis perfectamente, las prestaciones de vuestro coche, qué etapa y lo especial que es, qué etapas, qué orografía de etapas pensáis que puede ser la más favorable a obtener un resultado bueno o la más difícil, teniendo en cuenta que es un coche que, como has dicho tú, que pesa 100 kilos más, que tiene 4 motores, uno en cada rueda, en fin, que es un coche muy complejo. No llorar. Un motor en cada rueda. Motor para el tren delantero, Exactamente, sí. motor para el tren trasero, Me explico mal. un motor de combustión que va atacado a un motor eléctrico que hace de generador, pero no llevamos un motor por... Sí, no, yo me refería a eso, me he explicado mal. ¿Qué etapas son las que queréis que puedan ser más Le dejo a Lucas y luego orografía añadiré yo longitud? el poste si se le olvida algo. El coche siempre ha puesto en la arena, el comportamiento es bueno. Al coche al bajarle de peso se comporta mucho más ágil que la versión anterior, con tener menos peso, necesitas menos frenada, menos esfuerzo de frenada. Pero yo creo que hay una de las especiales, que es la tercera, que va a ser una especial estrecha de montaña, que no olvidemos, todos los coches ahora están pasando a 2,30 metros. Los coches de serie son más estrechos. Las pistas están hechas o están pisadas por coches de serie. El que sea una zona estrecha y encima un coche de 2,30 de ancho, no va a ser fácil la conducción ni el comportamiento. El riesgo de pinchazos va a ser alto, puesto que va a ser difícil que el paso por según qué zonas. No, bueno, pero eso ya habrá medido con una cinta entre piedra y piedra para que no se quede la carrera amontonada y todo el coche. Bueno, ya lo ha advertido, que va a ser difícil de adelantar y va a haber mucho polvo en este tipo de especiales, con lo cual, si encima prevén que saldrán los camiones atrás, por algo será, ¿no? Que no va a ser fácil. Pero bueno, el comportamiento del coche en arena y en zonas sinuosas yo creo que es muy bueno. Sí, yo tengo dos preguntitas, Carlos. La primera, si os ha dado garantías ya la organización de que no haya una etapa en la que parezca que alguien hace trampas. Y luego la segunda, si te he visto en la sauna, ¿se hace más duro cada año o es algo que al revés te motiva el tener que prepararte físicamente año tras año para una prueba como esta? Bueno, la primera, nadie, sinceramente, yo lo achaco más a la suerte que solo el año pasado alguno, y lo es porque iba detrás de ese uno. Y el resto de los participantes empezaron allí a dar vueltas, unos media hora, unos 20 minutos, uno una hora. El problema es que volvías al punto que ya te encontrabas, intentabas ir hacia adelante, hacia el waypoint aquel escondido, y era imposible porque el rumbo te mandaba y el road te mandaba aquí y el waypoint estaba lleno. Imposible, o sea, y volvías y claro, siempre ibas al mismo sitio, ¿no? Ahora que estáis todos, me gustaría explicarlo un poco más, porque luego escribís, pero es fácil de que lo hagáis. No, es que se han equivocado, no saben navegar, no sé qué. A ver, esto de los waypoints escondidos es nuevo de hace 2 o 3 años, ¿no? O sea, en la cara antiguamente no había waypoints escondidos. Lo que han tratado en estos últimos años, como no pasaba mucho, pues de que pasen cosas. Entre otras cosas, dando el roadbook por la mañana, cosa que creo que es muy positivo, porque evitas pues, que dando el roadbook el día antes alguien lo dibuje y haga un
hacer en Google Earth y llevar el teléfono con la traza, con lo cual es imposible perderte. Se evita eso. También nos han puesto unas cámaras para evitar que alguien saque el teléfono. Todo eso está perfecto. Pero lo del waypoint escondido es nuevo de hace 2 años y si no está muy bien elegido, el problema es que al estar escondido, pues a veces lo ponen en una pista muy poco marcada y es imposible. Entonces, no es que nosotros lleguemos y nos manden rumbo 130 haya pasado por un waypoint escondido y no lo cojamos, ¿no? Así no es. Ya quizá le dejo a Lucas que lo explique un poco mejor. Tú de repente vas y teóricamente tienes que estar en una pista muy poco marcada, que a veces ni se ven, y siguiendo esa pista, pues tienes que pasar por un waypoint escondido a X kilómetros. Claro, si esa pista no existe porque no se ve, pues por mucho que vuelvas para atrás, el año pasado te mandaba a un rumbo que teóricamente estaba esa pista escondida, tú seguías lo que intuías que era la pista, el rumbo, y no cogías el waypoint. Volvíamos, volvíamos, y era imposible. Esto es nuevo de hace 3 años. Entonces, a mí esto me parece un poco una gincana y algo que no tiene... O sea, si vuelves durante 1 hora y media que estuvimos al mismo punto y no eres capaz en el pasado, te equivocabas, hacías 5, 6, 7 kilómetros de más, volvías y más o menos a la primera, a la segunda o a la tercera ya encontrabas la senda porque nada más no había que coger ese punto escondido. El problema es que nosotros hacíamos los kilómetros y claro, no lo cogíamos y si no coges un waypoint escondido, no es 1 hora o no sé cuánto. No lo sé, yo te dejo aquí, Lucas, que lo expliques tú un poco más. Por eso cuando decir, no, es que la navegación, es que han tenido un problema, es que no... al revés, cuando es ir de un punto a otro punto con un CAP, ojalá fuese así, eso es fácil. Lo difícil son esta nueva historia que han puesto de coger estos waypoints escondidos que de hace 2 años. Pues imaginaros un poco un día que vais a la playa a las 9 de la mañana, a las 8, que ha pasado el tractor, ha limpiado toda la porquería que hay en la playa y no hay ninguna traza. Solo hay una traza de una persona que ha ido desde la pasarela andando hasta el agua. Cuando tú llegas el primero, ves claramente cuál es el camino que ha cogido. Pues ese es el camino. Pero cuando empieza a venir la gente, se empiezan a generar caminos nuevos. Entonces, lo que era una pista poco visible, a lo mejor se ha generado otra que es poco visible, pero que no está en el roadbook, pues se ha creado nueva. Igualmente, pasa de ser poco visible a ser más visible, porque ha pasado un piloto y detrás han venido 4 más y han seguido pisando esa pista. Y esa pista se hace visible. Entonces, en desierto abierto, poner puntos escondidos es para seguir una pista es un poco una incongruencia, en el sentido de que se pueden generar pistas nuevas y no están en el roadbook, entonces esto va a ser muy difícil, va a ser una lotería continuarla. Que me dices, seguir un rumbo fuera pista, pues bueno, al final es fuera pista y tú has de mantener ese rumbo que te ha marcado la organización, porque sabes que ese punto es el rumbo desde un punto hasta el siguiente. Pero seguir una pista poco visible, cuando han pasado 150 motos, puede ser que esa pista se haya hecho muchas más pistas. Entonces, esa es la complejidad. Y si encima, como pasó el año pasado, el rumbo, el punto estaba en rumbo 270, 280 y te hacían ir a un rumbo 10, es que es una diferencia abismal. Entonces, era imposible porque existía un error. Ya no era una interpretación, sino es que el reglamento te lo decía bien claro. Entonces, el generar estos puntos escondidos en zonas de desierto abierto, donde las pistas es poco visibles, es un poco ilógico, porque al final eso lo que conlleva es que se cometan errores, se generen pistas nuevas y luego ya sea imposible el encontrar claramente cuál era la pista. Y sobre todo al decir, no, que esto no es nuevo, esto de los waypoints escondidos no es una cosa que no, es que en la cara hay que volver a la cara, le hace no sé cuánto. Ojalá, más fácil que de repente esta nueva moda.
final tiene un poco el sentido o el puño escondido pues, en carreras con pista clara, que lo que haces es evitar el pisarle pues, los sembrados a los locales, que no estropees los campos, que evites el cortar y tener algún peligro, porque... De hecho, las especiales en pleno desierto, que no hay trazas, que no hay nada, que vas de punto a punto, ojalá fuesen todas así, con un cap a seguir, y luego sabéis que hay que dar a un círculo. ¿De cuánto es el círculo? En los escondidos son de 300 No, los no escondidos. A 807 los ves y luego ya no podrías Hay que acertar. Si tú vas de aquí a aquí, hay 5 kilómetros, tienes que acertar a un círculo de 800 metros. Eso lo hacemos generalmente sin ningún problema. Vuelvo a insistir que la complicación han sido esos puntos escondidos. El año pasado fue así. Y yo creo que la organización también, por lo que me habéis dicho alguno de vosotros, comentó que si este año vuelve a ocurrir que el 90% de la gente pues, se pone a dar vueltas allí, no hay manera de, aunque vuelvas para atrás, de encontrar una situación de ese tipo, pues que tomar cartas. Esperemos que así sea, por el bien de la carrera. Faltaba la respuesta del tema físico. El tema físico, bueno, pero es muy sencillo. El tema físico, eso que suda de vez en cuando, pues eso de la sauna y tal, pues las redes sociales, ¿sabes? Claro, lo he hecho siempre todos los años, lo cual que a lo mejor hace años pues no había redes sociales o no lo subía, lo que sea, ¿no? Al final, la preparación física es muy fácil de entender. Tienes la experiencia, sabes a lo que te vas a enfrentar, allí se sufre. Yo digo que si prefiero sufrir aquí, que si me canso, me salgo de la sauna y me subo a tomarme el desayuno o lo que sea, y allí no me voy a poder bajar del coche. Entonces es mejor sufrir aquí y tratar de hacer los deberes en casa antes de ir para allá. Y no cabe duda de que según vas cumpliendo años, pues la preparación cuesta nada, la motivación, la preparación, y tienes que tener la disciplina para hacerlo, porque si no es mejor no jugar a este juego y mejor quedarte en casa tranquilamente. Yo eso sinceramente no lo considero un mérito, porque es mi obligación, si quiero asumir este reto, de hacerlo. Entonces no es hombre, a lo mejor irme al mérito a cierta edad, pero no es tu obligación y es lo que tienes que hacer, y si quieres pelear con gente más joven que tú, quieres jugar en primera división con una marca como Audi, pues está claro que Audi, si confía en nosotros, porque piensa que podemos hacer las cosas bien, y para hacer las cosas bien implica una preparación, y además hoy en día es que se puede medir, porque para eso están las pruebas de esfuerzo. Yo veo la prueba de esfuerzo de este año con el año pasado, el VO Max, donde tengo el umbral anaeróbico, donde empiezo el anaeróbico, o sea, todas las pruebas de lactato, todo eso, gracias a Dios, la tecnología te hace ver si has hecho bien los deberes o no en ese sentido. Hola, buenos días. Quería retomar un poco lo que habías explicado del coche, que me ha dejado un poco loco. Ya pido disculpas a los compañeros que son especialistas en rallies, pero cuando has dicho que llevas el eje delantero y el trasero, lleváis sin estar unidos, ¿cómo va el trasero? ¿Cómo conduces el coche? No, bueno, por eso hay unos sensores y un software que calcula la velocidad del eje delantero, calcula la velocidad del eje trasero, y obviamente no puede ir uno, claro, luego las ruedas patinan y hay una potencia de un motor de delante que a lo mejor en ese momento pues pasas una aula y claro, si no hubiese control, pues tú imagínate, se pone la parte de delante del coche en el aire por llevar, por decir, una cosa así un poco extrema, pues aceleraría a fondo cuando aterrizases con respecto a la parte de atrás que sí tiene grip. Todo eso hay un software que calcula la velocidad de delante, la de atrás, y las tiene que igualar. Luego deja, a lo mejor, dependiendo de lo que tú quieras, pues deja ahí de qué circunstancia, qué cantidad de grip, pues deja una diferencia de velocidad, pero quiero decir que todo eso lo tiene que calcular un software, y tiene un 4x4 normal, pues hay un eje que va de adelante a atrás y gira a la misma velocidad, ¿no? Todo eso en este coche no existe. Y
y eso te permite variar el par de adelante a atrás, o sea, la potencia del tren delantero, del tren trasero. Puedes hacerlo 50-50 o dependiendo de la velocidad 60-40 o en fin, todas esas cosas que quizá en un coche convencional 4 ruedas motrices no las puedes hacer, en este coche sí. Después de la aclaración del tema de roadbook y los waypoints escondidos, ¿estáis más tranquilos de que este año se puedan tomar medidas en ese aspecto si todo se pierde? Mira, yo confío mucho en David Castella. Es un hombre muy válido, es un hombre que ha estado montado a la derecha de un piloto como Peter Hansel hace 2 años, y él sabe qué hace falta para que un Dakar sea un éxito, sabe qué hace falta para que el roadbook del Dakar funcione, y sabe qué hace falta para que unas marcas tengan y unos pilotos, después de estar trabajando unos años, tengan garantías. Por lo tanto, yo confío en él, y el haberle visto cómo ha estado este año haciendo roadbook, para mí es una garantía. Para mí el fallo de David, que yo el año pasado se lo dije, digo, David, yo, sinceramente, el día después de lo que pasó, coges un helicóptero, allí hay coches, te mandan un coche, en 1 hora y media te vas a aquel punto, y tú, que has sido copiloto, pones en este punto en concreto, y tratas de validar el waypoint escondido este que hay. Si lo consigues, pues yo me callo, no digo el move y adelante. Ahora, no lo vas a conseguir, porque es imposible, porque está mal. Verifícalo, tienes la opción, tienes todavía 2 días, se puede, en la Dakar no hace falta tomar la decisión esa misma noche, tenía opción. No lo quiso hacer, yo eso es lo único que yo a David el año pasado que lo puedo sacar. Pero tiene todas mis garantías, es una persona tremendamente válida, capaz, ha estado sentado en un coche, sabe lo que sufrimos, sabe lo que es ser copiloto, y yo confío que este año, que vamos a tener dificultades de roadbook, seguro, siempre las hay, es imposible que no las haya, pero que ocurra lo del año pasado, espero que no. Yo quería preguntarte, Lucas, o Carlos me contestáis, ¿qué os parece la modificación del Código Deportivo Internacional? Que me gusta hablar de esto, que os prohíbe hablar de religión, de política y de cosas personales sin su autorización. Y justo ahora que vais a Arabia Saudí. Pero he hablado toda mi vida de lo que me ha dado la gana, y no voy a cambiar ahora a los 60 años. No me gusta apostar, pero me gustaría que me ayudaras. Tengo una duda, me has puesto el favorito, es el competidor más directo, pero si yo quisiera apostar por Audi, por ejemplo, me gustaría que me dieras... Yo también apuesto por Audi. No lo dudo, pero lo que me gustaría es que me dieras las razones por las que yo tengo que apostar por Audi. Las que tú estás convencido de que tú puedes hacerlo. Pues yo apostaría por Audi porque primero Audi es un gran equipo, a ver cómo lo vendo. Es un gran equipo. Audi tiene 3 pilotos y 3 copilotos muy capaces de ganar la carrera. Sobre todo, pues, no por quitar mérito a Matías, que es un pilotazo como la Copa Mundial, porque si no, no estaría en Audi, pero pues me sigue de acá, no voy a hablar de él, que es una absoluta garantía. Y este señor y yo, pues lo hemos ganado 3 años, creo que hemos demostrado que podemos ganarlo, y en cuanto a velocidad la tenemos. Pero es que no es fácil, entonces hay que hacer un poco un ejercicio de confianza y apostar por Audi. ¿Por qué? Pues bueno, no lo sé. A nivel mecánico, a nivel prestaciones, yo creo que va a estar todo muy... Quiero pensar que va a estar igualado y que nosotros vamos a hacer mejor trabajo. Cuando digo nosotros, digo el equipo Audi, que los demás. Es confianza en el trabajo que hemos hecho, confianza en que lo hemos hecho bien, que hemos preparado bien la carrera, confianza en mi equipo, en los ingenieros, en Lucas, en todo el mundo. ¿Y atrás? Hola, muy buenos días. Era otra pregunta acerca
famoso waypoint. Yo no sé si con el paso del tiempo hablar de justicia e injusticia en este deporte es un poco naif, un poco inocente, pero no deja de ser, estamos perdiendo parte de lo que era la antigua idea de lo que era el Dakar, una carrera de resistencia, de velocidad, en favor de la búsqueda del huevo de Pascua. No sé si eso realmente cambia. Bueno, vamos, yo, a ver, que hayan introducido estos waypoints escondidos no quiere decir que estemos por ahí dando vueltecitas ahora para la derecha, ahora para la izquierda. No, creerme, el ADN del Dakar sigue intacto. El ADN del Dakar este año, por lo que yo intuyo y por lo que he visto con 2 días más y con el kilometraje que he visto, como ha dicho Lucas, va a ser muy muy duro y a ver, la navegación han complicado la navegación, pero yo confío en que este año sea una navegación lógica, donde el piloto, copiloto más rápidos y el coche mejor preparado consigan la victoria. Que va a ser difícil navegar, sí, pero no estamos hablando de una gincana. Yo lo exagero cuando digo lo de gincana, porque eso de los waypoints escondidos es una cosa nueva de hace 2 años que se pone, como os he explicado, porque no pasaba nada y entonces se decide echar un poquito de sal y pimienta a estos señores y complicarles la vida en el copilotaje, ¿no? Es más o menos así, pero era justo antes de hacerlo, de dar el roadbook por la mañana, de poner las cámaras enchufando al copiloto, que quizá cuando hacen eso deberían de haber quitado los waypoints escondidos. Opinión personal. Una pregunta sobre tus rivales. Con Asena ya tienes una relación que desde fuera os dais vuestras castañas, a veces os buscáis las cosquillas, os tiráis viajes. Luego en el día a día tenéis vuestro no sé, ¿cómo es esa relación con Asena ya que luego le tienes también en el Extreme y también ha montado de las suyas? Y la segunda pregunta, ¿por qué crees que Loeb no ha ganado el Dakar todavía? ¿Qué le falta para ganar el Dakar aparte de suerte? Bueno, con Nasser pues desde el año 2000, ¿qué año fue? 8-9, cada Dakar peleando al principio en el mismo equipo, no, al principio él iba en Mini, yo en Volkswagen, luego ya se vino a Volkswagen. Hay 100.000 anécdotas que bueno, es un personaje que yo ahora no voy a... Un tío muy simpático, todos le conocéis, pero que bueno, pues a la hora de competir hace lo que haga falta para ganar, ¿no? Y tiene otro tipo de filosofía de entender las cosas de la que puedo tener. Y una vez dicho eso, pues en la Extreme ya habéis visto que le da igual que sea yo, que sea Christopherson, la pizza que lleva de lado. Y luego se monta la película que quiere contar. Es muy simpático, es un gran piloto. Esas cosas no le harían falta porque es súper buen piloto y es uno de los grandes favoritos. Y yo fuera del coche me río mucho con él, aparte que es un buen deportista, pero le falla eso, le pone el casco y se le va un poco la olla. ¿Y Loeb? Loeb, yo creo que es cuestión de tiempo de que gane en la cara, porque es un pilotazo con una copa un tiro. Lo que pasa es que ganar el Dakar no es fácil, sí, luego habría mucha gente que lo gana y al final pues no es por nada, pero es que llevamos no sé cuántos años los mismos peleando por ganar y han llegado muchos. Cuando yo llegué al Mundial de Rallys pues había una serie de pilotos que estaban ahí y cuando eres nuevo y llegas, lo que tratas es de, si tú no tienes el mismo coche o tienes que ser, de estar ahí, de ganarles y de demostrar que hay una nueva generación que eso va a pasar en el Dakar, pero parece que está costando. Loeb, que es uno de ellos, Matías seguro que lo va a ser, pero eso es ley de vida, ley del deporte, los jóvenes tienen que llegar y quitar a los que estaban ganando. Eso va a pasar en la historia del deporte, en todos los deportes, y eso tiene que pasar en el Dakar. Hola, buenas. Vimos que en la última reunión del Consejo Mundial se cambió el reglamento, se permitía hacer ajustes del balance of performance una vez comenzada la carrera. Ayer comentaba Jan Manford King
en una entrevista para la prensa francesa, que igual vosotros lleváis una estrategia tipo endurance, de empezar un poco sin mostrar vuestras cartas y empezar a enseñarlos después de ese cambio en el balance of performance, ¿no? Entonces, he oído ahora a Lucas decir que la tercera etapa tiene mucho peligro, sobre todo si sales detrás. ¿Cómo tendrías que decir cuál va a ser vuestra estrategia de esos primeros días? Mira, yo creo que el abrir ese melón es un error. Lo que está claro es que se puede medir la potencia, se sabe el peso y se saben todas las cosas. El tratar de compensar artificialmente según vaya la carrera algo, me parece que es muy peligroso, me parece que no es lo que toca, me parece que va a dar que hablar más de lo que... Y yo sinceramente espero que no, ni a favor ni en contra. Por eso yo prefiero discutirlo antes y pedir misma potencia, todo igual, todo el mundo igual, si hoy se puede medir la potencia. Pero antes de hacer nada, yo lo que haría sería, porque en un circuito tú puedes medir aceleraciones, es relativamente fácil, te vas a salir a una curva, ves posición del gas, el grip es siempre el mismo. En el Dakar basta que te muevas un poquito más de grip, menos de grip. Yo creo que si alguien decide hacer un cambio de balance on performance, yo le recomendaría ir a una recta, lo primero de todo, de asfalto, poner los dos coches ahí, coger una velocidad de 50 o 60 por hora y acelerar y ver qué pasa. Ahí es donde verdaderamente tú ves si el coche acelera un pelín más o un pelín menos. Y para hacer un cambio de balance on performance tendría que ser una cosa brutal, ¿no? Una herramienta, bajo mi punto de vista, que lo único que puede generar es polémica. Durante, no antes. Antes ya lo ha generado. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos por ahí? Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, Carlos, Lucas, solamente nuestros mejores deseos. Estaremos allí junto con vosotros durante unos días acompañándoos y espero pues, bueno, poder disfrutar de todas estas etapas que vosotros también lo hagáis junto con nosotros. Y daros las gracias y espero veros muchos de vosotros también por allí durante todas las etapas del Dakar. Si os voy a pedir un favor, que todos los que vayáis a participar en la competición de karting os quedéis ahora aquí en la sala porque os tenemos que hacer un pequeño briefing para que todo se desarrolle de la mejor manera posible. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra bienvenida y disfrutar